¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la idea de este video es mostrar, digamos, de una manera muy sencilla cómo se podría llegar a una representación esquemática como la que estamos viendo en este momento. Sobre todo pensando en que, bueno, hemos hecho la idea, como siempre lo reitero, lo hemos repetido en varias ocasiones. La idea no es llegar a una el objetivo no son los renders o la maqueta o todos los recursos que dispongamos, sino más bien el objetivo es presentar un proyecto arquitectónico, desarrollar un proyecto arquitectónico a partir de diferentes recursos gráficos, ¿no? Sobre todo en el momento de explicar. Entonces, bueno, sobre todo yo creo que serían 5 momentos importantes, que sería eh, importante mencionar, que sería, lo primero sería el análisis urbano arquitectónico. El segundo momento es cómo aterrizamos ese análisis al terreno, es decir, el polígono. Ah, Después, cómo generamos un programa de necesidades inicialmente que posteriormente, cuando lo dimensionamos, se convierte en un programa arquitectónico. Esto simultáneamente se desarrolló en una zonificación y finalmente en una forma. Entonces, bueno, algo que he notado en las revisiones es que precisamente creo que nos falta esta parte de cómo vamos hilando, ¿no? Todos estos puntos hasta la parte del proyecto. Bueno, esto es más enfocado al tema de la zonificación o la representación. Algo que hacemos generalmente adecuadamente, me parece, es cuando ponemos estos dibujos, ¿no? En planta, por ejemplo, en este caso, estas imágenes muchos de ustedes lo presentan. Sin embargo, no presentan o se olvidan de presentar el tema al menos del contexto inmediato que está rodeando nuestro proyecto. Entonces, empieza a haber una desconexión o una falta de legibilidad entre los diferentes pasos ya mencionados, ¿no? En esta parte del proceso de diseño. Bueno, entonces creo que sería importante, esto ya lo podemos generar de una manera muy sencilla, lo que está aquí es, todo esto ya está en los videos previos, ¿no? Son geometrías muy simples, incluso a partir de una geolocalización, que también ya está disponible en el canal en este mismo canal, eh, se puede trazar, ¿no? Las avenidas, las calles que están ahí en el proyecto y a partir de eso podríamos obtener el croquis de lo que también podría funcionar incluso como un croquis de localización. Bueno, ¿qué datos podemos tener una vez que ya trazamos aquí? Podemos tener medidas, por ejemplo, ¿no? Del terreno. Incluso con nosotros, cuando nosotros trazamos algún elemento, como en este caso, que es un círculo en extrusión, nosotros podemos, aquí ya están agrupados, en este caso, pero si nosotros tuviéramos un elemento separado, por ejemplo, en este caso, incluso tenemos una herramienta que nos puede indicar los metros cuadrados. Por ejemplo, aquí hay una herramienta que es esta flechita que aparece aquí, la que dice, en este caso, este icono que dice texto. Cuando lo seleccionamos y le damos clic, automáticamente nos aparecen los metros cuadrados de esa superficie, por ejemplo, ¿no? En un tema de zonificación. Eso también lo podemos obtener yendo aquí a la parte de Model Info, perdón, Entity Info, que es información de la entidad. Cuando seleccionamos cualquier superficie, nos dice ahí área, cualquiera de las caras, lo va a adaptar, ¿no? Bueno, voy a regresar al grupo que tenía. Ahí está. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que se hizo fue generar una zonificación en planta, que es básicamente a partir de esto es lo que ustedes han traído en sus esquemas. Nada más aquí, por ejemplo, normalmente lo que representan es colores sólidos. Y bueno, lo que les comentaba, o sea, esta parte de la zonificación sí lo han sabido representar adecuadamente. Bueno, aquí, por ejemplo, ya nada más, en este caso, hice una primera zonificación del primer nivel de la planta baja, la agrupamos para que yo la pueda ocultar, ¿no? Cuando yo lo decida. ¿Cómo podemos obtener las imágenes? Por ejemplo, aquí en este caso, yo tengo una serie de imágenes que obtuvimos previamente para hacer este ejercicio.
que quedarían, por ejemplo, de la siguiente manera. Por ejemplo, esta sería una vista en planta, por ejemplo, el primer nivel, habrá que irle poniendo sus textos. Y aquí también lo hice en un programa que es, me parece bastante accesible, que es PowerPoint, ¿no? En donde podemos poner aquí, siempre es importante tener el título de lo que estamos presentando. Por ejemplo, en este caso podría ser una zonificación, si fuera el caso. Y entonces sería también importante decir cómo lo estamos representando, ¿no? Una zonificación y sería una vista en planta, ¿no? Eso sería también importante eh, pues especificarlo, ¿no? Tenemos el norte, que lo hemos recalcado varias veces, que es importante indicar hacia dónde está el norte. Y aquí me faltaría poner una, por ejemplo, una simbología, ¿no? Ya que representé esta parte, tendría que indicar aquí, pues, a qué se refiere cada uno de los colores, ¿no? Entonces siempre es importante también incluir una simbología que represente precisamente qué significa cada uno de los colores, ¿no? Es decir, ahí en la simbología lo que representa la simbología pues es precisamente no solo los colores, sino también, por ejemplo, sentidos de la calle, el mismo símbolo del norte. Es decir, la simbología nos permite leer lo que tenemos de información precisamente en este caso en la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería zonificación vista en planta y también en este caso sería zonificación podría ser de planta baja, ¿no? Entonces, bueno, ahí va lo mismo, tendríamos que poner la zonificación, en este caso, sería zonificación de vista en planta y aquí sería de nivel 1, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se vería esto? Que es lo que les decía, que esto creo que lo hemos representado, si no al 100%, pues sí, de una manera que se entiende, pero esto también podría ser que se pueda ser representado de esta manera. Acuérdense que para obtener las imágenes, bueno, lo primero sería cuando ya tenemos una vista en perspectiva, podemos jugar la vista en isométrico que del programa, rotarlo y, por ejemplo, aquí en este caso voy a ir a edición, le voy a decir que muestre todo, hide all, y aquí, por ejemplo, tenemos los dos niveles, ¿no? Aquí están agrupados, ¿no? Ya los volúmenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que tenemos que hacer es definir una vista que a nosotros nos convenga, en donde se pueda explicar adecuadamente, y a través de la ventana de escenas, que en su caso me parece que tienen del lado derecho un Windows, un panel con casi todas las herramientas del programa. Entonces ahí tendría que ir a la ventana de escenas, ahí le darían crear una nueva escena. Entonces, por ejemplo, en este caso ya tengo ahí mi escena y ya nada más, por ejemplo, si quisiera aquí exportar esta imagen, pues tendría aquí archivo, exportar, gráfico 2D, le pondría un nombre, una ubicación y en este caso la puedo mandar como PNG, también la puedo mandar como AutoCAD, si la quieren montar, por ejemplo, en líneas, también funcionaría, como PDF, etcétera, ¿no? Y en este caso yo lo mandé como PNG, entonces ahí, por ejemplo, mandaría la primera, entonces en ese caso, por ejemplo, en ese caso ya tendríamos una secuencia de imágenes, que serían estas, ¿no? O sea, obtendríamos ahí todas estas desde este mismo modelo. Ahí sería el primer nivel. Si queremos mostrar, por eso es importante generar la escena, porque a partir de generar la escena, aunque yo mueva el cursor, cuando le doy doble clic a la escena, automáticamente me posiciona la cámara en donde estaba. Entonces yo podría darle aquí, y también es importante hacerlo en grupos, ¿no? Para que lo pueda manipular de una manera más sencilla. Por ejemplo, incluso acá yo podría seleccionar todo, porque al final bueno, voy a borrar aquí las medidas, también las pueden dejar, pero también quiero sacar una toma en la que el grupo, o sea, solo aparezca el terreno, por ejemplo. Entonces aquí podría hacer un grupo y podría ocultarlo, ¿no? Para quedarme solo con el terreno. No importa, o sea, siempre regreso a la escena, aparece todo, pero bueno, a partir de los grupos ya lo puedo ocultar o mostrar desde el menú de edición, hide
all. Por ejemplo, en ese caso podría ocultar la planta baja, la planta del nivel 1, por ejemplo, y lo puedo estar incluso manipulando si solo lo quisiera ver con el terreno, pero siempre desde la misma perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, así fue que sacamos estas imágenes de la planta, la vista en planta, el nivel 1, la planta baja, el nivel 1, luego el isométrico de la planta baja, el isométrico de la planta alta, cómo se vería montado los dos, por ejemplo, y estos son por separado, o sea, hay una imagen del terreno. Bueno, si por alguna razón llegamos a, por ejemplo, en este caso, esta imagen que está acá, por ejemplo, esta la 6, que solo es básicamente, por ejemplo, para si quisiéramos lograr un esquema como el que aparece aquí en la presentación, es decir, que viéramos como una vista en isométrico. Por ejemplo, también podríamos a partir de esa misma escena simplemente sacar solo el volumen, puede ser con el terreno o sin el terreno. En este caso voy a sacar sin el terreno. Habría que sacar una imagen 2D, en este caso voy a ponerle ahí en el escritorio y bueno, con una herramienta muy sencilla que ya vimos también en Photoshop. Nada más habría que darle varita mágica, seleccionamos todo y le damos... Ah, bueno, antes de borrar, habría que hacer esto del background, darle doble clic para que se convierta en un layer, varita mágica, o W, clic, eliminar o suprimir, control D para deseleccionar y luego control S para guardar. Entonces, bueno, de esa manera, yo aquí prefiero cortarlas en PowerPoint porque si las cortara directamente en Photoshop podría perder la escala de la imagen, ¿no? Entonces, como voy a hacerlo con las dos imágenes, ahí, por ejemplo, nada más seleccionamos una nueva diapositiva, arrastramos la imagen que acabamos de cortar y si hipotéticamente fuera la misma imagen, como ya no tiene fondo, ya las podría montar, ¿no? O sea, lo mismo habría que hacer con planta 1 o planta 2 y ya podríamos pues, manipularlas para hacer este tema de un diagrama en explosión isométrico. Nuevamente hay que poner siempre qué es lo que estamos representando, que en este caso, por ejemplo, sería aquí en el nivel 1 sería, por ejemplo, sería diagrama, ¿no? Es un diagrama de, o diagrama de zonificación. Y aquí en lugar de vista en planta sería vista en isométrico, ¿no? Ya si quieren ahí agregarle, sería también sin escala, ¿no? Por ejemplo, porque esta imagen pues no tiene una escala, ¿no? Es más bien un tema diagramático, ¿no? Que nos permite representar, ¿no? Si incluso aquí pues ya podríamos tener con lo que vimos en SketchUp, podríamos indicar cuántos metros cuadrados se refiere a esta zona. O sea, digamos que lo que estoy mostrando aquí es cómo vamos abstrayendo desde lo general, que es el análisis de sitio, cómo lo aterrizamos al terreno, pero sin al menos dejar a un lado toda esta parte que lo rodea y luego podemos ir abstrayendo información, pero que se vaya presentando de manera secuencial, es decir, no que esté inconexo todo lo que hicimos del análisis y al final no tenga nada que ver con nuestra propuesta de zonificación, es decir, con nuestro programa arquitectónico y luego con el volumen que proponemos, ¿no? Esto mismo podemos hacer con el volumen. Y bueno, solo era un ejemplo de lo que se podría lograr con los conocimientos básicos que ya tenemos de los programas. Como siempre lo insisto, el objetivo no es la representación digital, sino el objetivo es el proyecto arquitectónico, pero cómo explicamos ese proyecto arquitectónico, para eso es que sirven las herramientas que hemos estado viendo. O sea, la herramienta en sí simplemente nos facilita o dificulta esta representación de acuerdo a cómo sea utilizada. Bueno, básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes.